Bien, muchachos, buenos días. De nueva cuenta vamos a iniciar. Vamos a proseguir con las exposiciones que tenemos programadas para el día de hoy. Y después, si nos da tiempo, vamos a empezar a revisar el tema del día de hoy, que de hecho ya les publiqué ahí el video de la clase. Espero que lo hayan visto y si no, pues les encargo que lo revisen porque aquí lo vamos a revisar así muy someramente. Nos vamos a concentrar en la parte analítica, en la parte de cálculo de los diferentes ejercicios. Pero bueno, vamos a dar la entrada a la sesión con la revisión de las exposiciones, muchachos. Vamos a revisar el orden al BAT para ver si están presentes los que van a exponer y si no, para saber qué orden vamos a seguir. Les voy a compartir mi presentación, mi navegador, perdón. Antes de pasar aquí a esto, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacer, que compartir con la clase, muchachos? Por favor. Muchachos, ¿no hay dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Si vamos en orden, ya vi que se conectó. A ver si nos puede confirmar Esteban Adrián Mendoza Paz, cómo va a presentar velocidad del sonido. Aquí estoy, profe, y va a ser aquí en Zoom. Zoom, ok. ¿Ya están tus diapositivas en la presentación? Sí. Ok. Serrano Andrade Saúl. ¿Está presente? Sí, va a ser por Zoom. Ok, gracias. Samayoa Rodríguez, ya lo vi por ahí también. ¿Cómo va a ser Samayoa? En Zoom. Sí, ok. ¿Cuál están sus diapositivas ya en la presentación? Sí, así es. Gracias. Y perdón, ya me pasé aquí. Bueno, ya pasé a Yelén, que ya nos dijo que está en Zoom. Guzmán Lara en Excel. Bien, perdón, vamos a empezar el día de hoy con Morales Pérez Ayelén con Naturaleza del Sonido, luego con Guzmán Lara. No, primero con Ayelén con Acústica, luego con Guzmán Lara Diana, Naturaleza del Sonido, y luego seguimos con Mendoza Paz y Serrano Andrade Saúl, Samayoa. Finalmente Cortés Salazar, Jorge Patricio, el último de esta sesión. Pues vamos a seguir el orden que tienen ahí. Muchachos, vamos a pasar entonces a revisar estas presentaciones. Ya tengo aquí la presentación, nada más que estoy detectando ahorita que la abrí, que alguien me hizo el favor de cambiarle el tema y lo primero que puse aquí es un letrerote grandote amarillo y rojo para que no lo hicieran. ¿Alguien sabe y nos puede decir quién lo cambió? Eso fue apenas hace algunos minutos, porque anoche en la madrugada que lo revisé todavía estaba normal. ¿Alguien no sabe qué hizo, que cambió esto? Lo podemos averiguar, pero mejor pregunto si alguien sabe. ¿No? Bueno, tendremos que averiguar. Vamos a ver desde cuándo se cambió esto. Ayer a la 1:14 todo estaba bien. Fue cuando yo lo revisé. No, más bien, hoy a la 1:14. Yo creo que ya apareció. Profe, yo, perdón. ¿Qué pasó, Jennifer? Yo. Esta situación que les digo está bien. Ahorita no hay tanto problema porque nada más tú la has trabajado en este momento. Pero el problema es que cuando le cambiamos el tema y empiezan a trabajar los compañeros con los formatos predefinidos que vienen con el tema, entonces cuando regresamos al tema original,
se pierden sus formatos. Entonces hay que tener cuidado, muchachos, para todos, por favor. No nos metemos, y por eso está esta advertencia aquí, no nos metemos con el tema. El tema es aquí una parte del menú que me dice tema, que se despliega de este lado, y si lo que yo elija, pues afecta toda la presentación. Y entonces tiene formatos predefinidos para textos, sobre todo para textos y distribución del texto en la diapositiva. Entonces, si alguien trabaja con los valores por default, entonces cuando regresamos movemos este tema, le afectamos la disposición y se descuadra todo su trabajo. Entonces, vamos a tener cuidado, muchachos, vamos a respetar este tema. Si no me gusta el fondo que tienen diapositivas, aquí hay una opción que se llama fondo, y ustedes pueden poner la imagen que quieran. No me acuerdo si, bueno, aquí vamos a ver si les deja buscarla, o la pueden subir de cualquier parte o bajar de internet, como sea. Y tampoco le vayan a poner agregar al tema para que no se descuadre. Nada más, una vez que les elijan la imagen, la ponen con listo y se acabó. Entonces, para que no nos pase esto, muchachos, ya están avisados qué es lo que no hay que hacer. Vamos entonces a buscar la presentación de Ayelen, que es la que nos va a presentar en este momento. Acústica. Ya está por aquí preparada. Ayelen, ¿estamos listos para la presentación? Pues así como listos, profe, pues no, pero pues ya. Lo que se pueda, ¿no? Entonces, te recuerdo, hay que hacerlo a cámara abierta. Ya te vemos. Muy bien, gracias. Tú me dices en qué momento cambio la diapositiva. Con todo gusto, nada más me dice el siguiente y yo estoy aquí para eso. Sí, profesor, gracias. Adelante. Entonces, Bueno, primero que nada, buenos días. no, perdón. Me equivoqué de botón. Ahora sí. Bueno, buenos días. Me va a tocar hablar sobre acústica y vamos a empezar sobre qué es acústica. La acústica es una rama de la física que se encarga de estudiar la producción, percepción, transmisión, almacenamiento y reproducción del sonido. Es decir, que se encargará de estudiar de manera más detallada las ondas sonoras que se propagan a través de la materia, las cuales pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, debido a que el sonido no se propaga en el vacío. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, el Sol es una fuente de energía con billones de explosiones atómicas. Sin embargo, no percibimos la sensación del sonido proveniente de este, porque entre el Sol y la Tierra no existe ningún medio material, ya que el sonido no se reproduce en un vacío. Siguiente, por favor. Las ondas sonoras, ¿cómo se producen? Se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas. Existen dos tipos de movimiento de acuerdo a sus partículas. Existen dos tipos: las longitudinales, donde el movimiento de las partículas es paralelo a la dirección de propagación, y las transversales, donde el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de la propagación. Siguiente, por favor. Velocidad de propagación. Es la velocidad con la que la onda viaja, además de que la transmisión de un sonido no es totalmente instantánea. Existe un retraso en la percepción en función de la distancia. Por ejemplo, como la imagen se puede ver, o como la imagen ilustrada, usualmente vemos primero la luz del relámpago y después, unos segundos después, escuchamos el trueno. Siguiente, por favor. Tono. Ya que existen diferentes sonidos, una posible distinción es la que realizamos ante grave, medio y agudo.
donde a tales características las llamamos tono o altura de sonido. Es una forma de distinguir los sonidos, por ejemplo, ya sea un timbre, una llamada o un mensaje, entre otros. Siguiente, por favor. La difracción del sonido. ¿Qué es? Bueno, es cuando las ondas, si las ondas sonoras cambian su sentido o cuando aparece un objeto en medio de la dirección de las ondas y este objeto hace que se dispersen. Se producen cuando las ondas sonoras, en lugar de seguir la dirección normal, se dispersan. ¿Cómo puede causarse? Se provoca cuando en el camino de la onda sonora aparece un pequeño obstáculo y ésta lo rodea. Provoca que cuando la onda incide sobre una abertura, superficie u obstáculo que impide su propagación, todos los puntos de su plano se convierten en fuentes secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas denominadas ondas difractadas. Siguiente, por favor. Un ejemplo sería las ambulancias o el sonido de las ambulancias, porque aunque estemos en nuestra casa, muchas veces llegamos a oír las sirenas de las ambulancias sin necesidad de que les estemos viendo directamente. Y bueno, eso sería todo, profesor. Muy bien, Ayelen, gracias. Están tus... Bibliografías, sí, ahí pueden encontrar la información. De acuerdo, gracias, Ayelen, muy bien. Una información acerca de del sonido. Vamos a ver al final de este tema de acústica, que es lo que estamos viendo en este momento. Vamos a ver precisamente esta cuestión de hay ejemplos muy relacionados con esto de la ambulancia, reflejado en un tema que veremos más adelante, que se llama el efecto Doppler, que es prácticamente la combinación de esta parte de acústica, pero bueno, ya nos hablarán más adelante de. Muy bien, Yelena, gracias por tu participación. Muchachos, si hay alguna pregunta, alguna duda para Yelena, ahorita está dispuesta a respondernos, así que adelante. Preguntas, dudas, comentarios para Yelena. No hay, muy bien. Entonces seguimos con Guzmán Lara, Diana Excel. Si estás por ahí, Diana. Sí, profesor, ya. Listo. Voy a iniciar la presentación. Tú me dices cuando avancemos. Adelante. Sí, profe. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la naturaleza del sonido. El sonido es el resultado de una perturbación que se propaga en un medio elástico. Este proceso se desarrolla en forma continua, haciendo que la perturbación original se propague a través del aire, alcanzando en algún momento la posición que ocupa. Puede ser, por ejemplo, un micrófono o el oído. El exceso de presión se denomina también presión sonora. Este tipo de movimiento, en el cual no es el medio en sí, sino alguna perturbación, se le denomina onda. Existen muchos otros tipos de onda, como pueden ser las ondas de radio, la luz, la radiación del calor, las ondas sobre la superficie de un lago, los tsunamis, los movimientos sísmicos, entre otros. Cuando la onda tiene lugar en un medio líquido o gaseoso, se denomina onda acústica, pero cuando se puede escuchar se llama onda sonora. Siguiente diapositiva, por favor. Las ondas del sonido se propagan a través del aire, lo cual implica la transmisión de energía asociada a las vibraciones sin que las partículas viajen con la onda. Las ondas acústicas habitualmente viajan a velocidad constante que depende del medio y las condiciones ambientales, como puede ser la temperatura. El sonido no solo se propaga en el aire, sino en diferentes sitios o medios materiales. Las ondas sonoras para propagarse requieren de un medio natural. En consecuencia, el sonido es una onda mecánica que puede propagar en ausencia de materia. El sonido en el agua viaja 4 veces más rápido que en el aire.
cuando hay variaciones de temperatura entre dos zonas o que se encuentran a diferentes alturas. Por eso, cuando intentamos escuchar de dónde viene un avión, se nos es difícil identificar el sonido del avión. Siguiente diapositiva, por favor, profe. Para poder escuchar necesitamos de un emisor, un medio elástico y un receptor. El sonido es una onda de energía que tiene diferente frecuencia, longitud de onda y amplitud. Listo, profesor. ¿Ya se acabó? Ya no tomé el tiempo, pero se me hizo muy corta. Sí, profe. Bien. ¿Qué nos puedes decir de esta última diapositiva? Nada más completar, por favor. Sí, bueno, el emisor necesitamos de un emisor que vibra, que pueden ser, por ejemplo, nuestras cuerdas vocales o nuestros auriculares o alguna caída de un objeto. El medio elástico que nos transmite podría ser el aire o el agua. Y como ya lo dije, se transmite más rápido en el aire el sonido. Y en el espacio los sonidos no se transmiten porque no hay un medio elástico. Y necesitamos también de un receptor que es sensible a esas vibraciones o cambios de presión. Podría ser, por ejemplo, nuestro oído. En este caso, para que sea audible, será nuestro oído, es el receptor, ¿no? Uh-huh. Y cuanto más grave es el sonido, menos frecuencia, pues a veces podemos, si tenemos como vecinos muy ruidosos, es más fácil escuchar las voces más graves y no las agudas. Okay. Cuando vivimos en departamentos y llegamos a oír voces es porque tiene la voz muy grave el hablante, ¿no? Muy bien, gracias. Nada más, empezaste muy bien en relación a la información como nos estabas presentando. Nada más que al final si nos leíste estas partes que ya tenías aquí, eso lo pudiste haber bien conservado en tus notas y decirlo sin ningún problema, así como nos dijiste buena parte de la presentación. Que la recomendación nuevamente para todos, muchachos, es que no es válido venir y escribir algo aquí en la presentación y leerlo, porque eso ya lo podemos hacer, aunque ustedes no estén. Entonces, hay que dar la información. Si esa información es la que van a dar, pues manténganla ahí a mano, pero no la pongan aquí para que la leamos, porque cuando me ponen información para que yo la lea en una presentación, entonces, bueno, para cuando ponen texto en una presentación es para que yo lo lea, pero si el que lo lee es el que lo está exponiendo, entonces ya no se cumple el objetivo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, muchachos. Eso es les digo, es para la vida. No, si ustedes hacen esto en una presentación formal, que de hecho es una presentación formal, para vender una idea, para lograr algo, pues realmente van a perder a su público si se ponen a leer lo que dice la diapositiva, porque eso es algo de los vicios que tenemos, incluso ya la gente mayor, ¿no? Pero bueno, hay que irlo tomando en cuenta, por favor, muchachos. Gracias, Diana. Sí, profe. Gracias. Vamos a continuar entonces. Tenemos aquí a continuación a Mendoza Paz Esteban. Profesor, Sí. nada más le pido que me voy a salir tantito de la reunión porque me voy a cambiar a mi laptop. Ajá. ¿Sí? Ok, permítame. Dale rápido, dale adelante. Entonces vamos a esperar a que Esteban se ponga en posición y vamos a continuar viendo. Aprovechamos a ver cómo vamos con el orden. Vamos a estar aquí solicitando el acceso. Nos falta Saúl, Samayoa y Cortés Salazar Patricio, que nos envió su video. De acuerdo. Tú me dices en qué momento estás listo, Esteban. Te esperamos. Listo, ¿me escucho?
Sí, sí, te escuchas bien. Yo te escucho. Ok, bien. Pues yo les voy a hablar sobre la velocidad del sonido. Ah, permítame. Ahí estoy. Adelante. Ok, yo les voy a hablar sobre la velocidad del sonido en los sólidos y en los líquidos, su variación con la temperatura, unas cuantas aplicaciones y un ejercicio de ejemplo. Pues bien, la velocidad de propagación del sonido, pues depende mucho de algunas características físicas que tiene el material. Estas pueden ser, vaya, su densidad, la temperatura, la elasticidad, la presión o la salinidad. Eso sería en caso del agua. Y esas características pues vendrían siendo dependiendo del material en las que se propague. En las sustancias sólidas, ¿cómo se propaga el sonido? Se propaga ya que, como podemos ver, la estructura de un sólido pues ya está determinada, por así decirlo. Entonces, las fuerzas que mantienen o unen a esas partículas o moléculas, pues es la responsable de propagar el sonido de un punto a otro. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la rapidez del sonido en un sólido o en un líquido varía muy poco en cuanto a la temperatura. La temperatura hace una variación con unos valores casi despreciables, por así decirlo. Ya que, por así decirlo, como dije anteriormente, la estructura de las moléculas o de las partículas ya tienen una estructura determinada. Entonces, pues la temperatura, ¿qué hace? Trata de mover esas partículas con mayor rapidez, pero al tener una estructura ya determinada, pues ese movimiento es muy nulo, es muy bajo, muy pequeño. Entonces, pues la única forma que yo considero lógica para que la temperatura afecte más, pues sería que el sólido pase a líquido y este líquido pase a un estado gaseoso. En ese entonces la temperatura sí afecta. ¿Y cómo afecta? Pues vaya, en un gas, las ondas del sonido se propagan debido a los choques que hay en el gas. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, habrá más posibilidad de choques y por lo tanto el sonido pues se dispersará más rápido o más bien su velocidad será mayor. Ahora, ¿qué es ese aspecto que sí puede afectar a los sólidos y a los líquidos? Pues este aspecto vendría siendo la densidad. La densidad de un medio sabemos que es cuánta masa hay en una unidad de volumen, es decir, cuánta masa o cuántas moléculas o partículas hay de un material en un volumen determinado. Por lo tanto, mientras más denso sea un material, mayor será la masa de las moléculas, es decir, serán más grandes. Esto se debe, no, más bien, las ondas de sonido transportan energía. Esta energía es la responsable de la vibración de un medio y se necesita más energía para hacer vibrar a las moléculas más grandes en el caso de que sea más denso. Mientras menos denso sea, menor será el tamaño de las moléculas y la energía que transportan las ondas de sonido, pues harán vibraciones más fuertes. En resumen, se podría decir que mientras más denso es un material, menor será la velocidad del sonido. Ahora, tres aplicaciones que yo encontré para esto, perdón. Una de ellas es el sonar. Este es un aparato que utiliza la propagación del sonido bajo el agua para navegar, comunicarse y detectar otros buques o bancos de pesca.
utilizando la reflexión de la onda del sonido de forma similar a la que ocurre con el eco, que van chocando de superficie en superficie. Y estos choques, o más bien la onda al momento de chocar, pues es la onda recibida en caso de que se encuentre algún elemento que haya pues provocado el choque. Siguiente es son las ecografías. Este aparato lo que hace es enviar ultrasonidos, que son sonidos más abajo de los hertz que nosotros como oído humano podemos escuchar. Estos ultrasonidos se envían a la parte del cuerpo que se quiere estudiar. Estos ultrasonidos se propagan por toda esta parte del cuerpo, pues también revelando choques. Y estos choques, pues, bueno, más bien el aparato recoge los datos de esos choques de las ondas de sonido y toda esa información se transforma en una imagen. Y por último, las medidas de velocidades, como en los radares que luego se encuentran en las carreteras que miden la velocidad de los autos. Esto se logra aprovechando el conocido como efecto Doppler. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar matemáticamente. ¿Cómo se calcula la velocidad del sonido tanto en un sólido? No, la velocidad del sonido tanto en un sólido como en un líquido. Pues se utiliza, digamos, casi la misma fórmula, pero solo varía en un aspecto. Bueno, pues la fórmula es velocidad del sonido es igual a la raíz cuadrada de y sobre rho. En la ecuación sabemos que rho significa la densidad, pero ¿qué significa la letra y? La letra y es el módulo de Young o módulo de elasticidad, el cual es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico. Es decir, básicamente nos dice qué tan elástico puede ser un material. A la derecha se encuentra una tabla pequeña con algunos valores de dicho módulo de Young que podemos utilizar pues matemáticamente en esta fórmula. Ahora, estos valores que se encuentran, tanto de este módulo como el del que les voy a hablar, están dados en una unidad de pascales, pero yo los quise volver o bueno, transformar a su equivalencia, que es el Newton sobre metro cuadrado, para hacer una pequeña demostración de cancelar unidades y todo eso. Ahora, lo mismo pasa con los líquidos. Es lo mismo, la velocidad del sonido en un líquido es igual a la raíz cuadrada de B sobre rho. Rho significa lo mismo, la densidad del material o más bien de la sustancia líquida. Y B, pues corresponde al módulo de compresibilidad, el cual mide la resistencia de un material a la compresión uniforme y, por tanto, indica el aumento de presión requerido para causar una disminución unitaria de volumen dado. Es decir, cuánta presión se necesite para que baje o se disminuya el volumen de un material sin influir ningún otro aspecto. A su derecha también tenemos otra pequeña tablita con sustancias líquidas y su correspondiente módulo, el cual, como les dije anteriormente, también se calcula en pascales. Y ya para finalizar, aquí tenemos un pequeño ejercicio que yo básicamente encontré, que es calcular la velocidad del sonido en una varilla de aluminio. Ya tenemos el módulo de Young del aluminio y pues su densidad equivalente. Lo primero que se tiene que hacer es anotar los datos y transformar la densidad de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico para que la relación de las unidades pues no se vea afectada. Simplemente usamos la primera fórmula que les mostré, la sustituimos pues en sus valores correspondientes, resolvemos la ecuación y sabemos que aproximadamente la velocidad del sonido en una varilla de aluminio, o más bien
en el aluminio en general es de alrededor de 5.000 metros sobre segundo. Es todo. Muy bien, Esteban, gracias, muy buena información, buena presentación. Gracias por compartir con nosotros. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya nos habló aquí Esteban de básicamente de la velocidad de cómo se calcula la velocidad del sonido en sólidos y en líquidos. A través de estos módulos de elasticidad para el caso de los sólidos, el módulo de compresibilidad para el caso de los líquidos, y bueno, es algo que debemos recordar y vamos a utilizar más adelante para resolver algún problema en relación a este tema. Muy bien, gracias por la presentación, Esteban. Vamos a ver, creo que aquí tenemos a... ¿Quién sigue? Serrano Andrade Saúl. ¿Estás listo, Saúl? Sí, profe, ya. Es con cámara, ¿verdad? Es con cámara, sí. Tenemos alrededor de 7 minutos, si nos alcanza el tiempo. Sí, creo que sí. Ok, adelante entonces. Bueno. Si se termina la sesión, muchachos, nos vemos, nos reconectamos en 2 minutos y continuamos, por favor. Adelante, Saúl. Te escuchamos. Te escuchábamos. Me parece que se congeló. Profe, dice que se le apagó la compu. Por eso se quedó así, trabado. Se quedó fuera. Ok, vamos a ver si podemos aprovechar el tiempo que nos queda. Vamos a ver quién sigue aquí. Si podemos aprovechar este momento. Lo que se recupera, Saúl. Estábamos en... Ok, estábamos igual ahí. Voy a salir de la presentación. La mía también de pronto se queda pensativa. Ok, tenemos 5 minutos. Tenemos a Samayoa. Aquí estoy, maestro. Tenemos como 5 minutos. ¿Crees que puedas hacer tu presentación o esperamos? Sí, yo creo que sí. Adelante, entonces vamos a El mío es características, objetivas y subjetivas del sonido. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, maestro. Bueno, me presento, soy Axel Giovanni Samayo Rodríguez y bueno, como anteriormente había dicho, yo voy a exponer sobre las características objetivas y subjetivas del sonido. Bueno, iniciaremos con el tono. Nada más dejé que se conservara la imagen por lo mismo. El tono es el tono o altura es la cualidad del sonido mediante la cual el oído le asigna un lugar en la escala musical, permitiendo distinguir entre sonidos graves y agudos. Un dato importante es de que va a ir dependiendo de la frecuencia que el número de vibraciones por segundo. El número de vibraciones. Cuantas más vibraciones por segundo haya, el sonido sería más agudo, y cuantos menos vibraciones haya, el sonido sería grave. Si podría cambiar de diapositiva. La intensidad del sonido será la propiedad que permite diferenciar entre sonidos fuertes y débiles. Como ejemplos un poco claros, o bueno, yo considero que son claros, serían la intensidad máxima del croar de una rana con la del rugir de un león, obviamente la del león. La intensidad de un tambor también es alta comparada con la intensidad de un triángulo. Dejé aquí la tabla de los niveles de intensidad del sonido más habituales a escuchar. Si gusta cambiar de diapositiva, maestro, por favor. Sería tan amable. Ok. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar quién emite un determinado sonido. Dejé la tabla de los tipos, las distinciones de los timbres. Un ejemplo es el sonido de la moto, el sonido de un reloj,
la voz de nuestra amada y dulce madre y el ruido de un automóvil, el sonido de nuestro teléfono y la bocina de un automóvil, una puerta que se cierra y el timbre del recreo, entre otras. Va a ir variando. ¿Podría cambiar de diapositiva, por favor, maestro? Las pulsaciones. Bueno, en este voy a primero explicar y después mostraré, bueno, explicaré las imágenes. Las pulsaciones se producen cuando las dos ondas armónicas de frecuencias similares se superponen. La resultante de esta superposición es una onda cuya amplitud va variando, alcanzando valores máximos y mínimos en la vibración. Bueno, en el primer, no como primera imagen, la primera línea que está ahí, ahí son lo que es las ondas en fases entre sí y las ondas desfasadas entre sí. Por eso se ven de distinta forma. Y la imagen que aparece abajo son nada más los pulsos. ¿Podría cambiar de diapositiva, maestro? Y ya nada más eso sería todo. Ahí dejo la bibliografía donde saqué la información. Claro, gracias. De nada. Lo único que nos hizo falta aquí fue distinguir un poquito entre las características del sonido. Mi información está en en que hay dos tipos de características del sonido, ya que nos presentó unas Axel. Precisamente esta diferencia entre las características objetivas y subjetivas, porque de ahí parte la cuestión de que pues algunas se pueden, solamente se aprecian, por eso son subjetivas, porque dependerán de cómo las aprecie cada sujeto, y las otras son objetivas, porque esas se pueden cuantificar, y esas son las que nos van a interesar ahora para poder seguir estudiando lo que es la acústica. Entonces vamos a poder trabajar sobre características objetivas que se pueden medir o cuantificar o calcular, y entonces ese es nuestro objetivo en esta parte del curso de acústica. De precisamente estas características objetivas, que ella por ahí mencionó alguna, que es precisamente la intensidad del sonido. Vamos a ver cómo podemos calcular, determinar esa intensidad del sonido y bajo ciertas circunstancias. Entonces, muchachos, se va a acabar esta sesión. Gracias por la presentación, Samayoa. Sí, nada más disculpe, pero gracias. Está bien, vamos a... Ya se va a acabar esta sesión, muchachos. Nos reconectamos, por favor, en 2 minutos para continuar con las presentaciones.